De vuelta en 24 News en inglés, soy Natasha Kirchak, gracias por estar aquí. Israel afirma haber dado uno de sus golpes más fuertes al liderazgo de Irán, confirmado por la ministra de Defensa israelí. El funcionario iraní Ali Larijani fue asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Larijani es secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán y figura clave en la estrategia de guerra del régimen. Era el confidente más cercano del ex líder supremo Ali Jamenei. En otra operación, el ejército israelí confirmó la muerte del comandante paramilitar del Basij, Gholam Reza Soleimani. Él lidera una fuerza conocida por reprimir la disidencia interna. Los ataques ocurren mientras Israel amplía su ofensiva, atacando líderes y redes proxy en territorio iraní. No solo infraestructura militar, las autoridades buscan debilitar el mando de Teherán y desbaratar la coordinación del llamado Eje de la Resistencia, según Israel. Además, hay declaraciones recientes de Donald Trump. Francamente, como alguien dijo, podrían irse hoy mismo y tomaría 10 años reconstruir el daño que se ha hecho. Creo que debemos hacerlo más permanente para que ningún presidente vuelva a pasar por esto ni permita una situación similar. Si no quisieran hacerlo, tendríamos el mismo problema y no queremos que eso pase otra vez. No podemos permitir que lunáticos controlen armas nucleares. Solo quiero agradecerles a todos. Ahora vamos con nuestros corresponsales en el estudio. Ariel Osran, corresponsal principal de Medio Oriente, y Jacob Lapin, analista de seguridad. Hablamos sobre la importancia del asesinato de Ali Larijani en las decisiones políticas y militares de Irán durante la guerra en las últimas horas. Al final, la gran pregunta es, ¿esto significa que hay posibilidad de derrocar al régimen? ¿Es momento para que los iraníes salgan a las calles? Esas son dos preguntas diferentes. Quiero decir, en cuanto a derrocar al régimen, al final el primer ministro Netanyahu dijo que eso no va a suceder como resultado directo de los ataques de Estados Unidos e Israel, sino que más bien están sentando las bases para que el pueblo iraní salga, tome las calles una vez que estos ataques hayan terminado y luego termine el trabajo por sí mismo. Así que eso es por un lado y por el otro. En cuanto a esa segunda etapa, no estoy seguro de que las condiciones estén maduras todavía. Solo por la razón de que los ataques israelíes que tienen la intención de seguir degradando las capacidades del aparato represivo de Irán, principalmente el Basij, estos continúan y las fuerzas de defensa de Israel dicen que necesitarán unas semanas más para seguir atacándolos. Y así que lo que estamos viendo ahora mismo es un esfuerzo concertado exactamente en eso. Después de eliminar al comandante del Basij, Gholam Reza Soleimani, y al menos a docenas de operativos de la Basij durante la noche, las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando puestos del Basij y bloqueos de carreteras, puntos de control que han establecido en todo Teherán, afirmando que atacaron al menos 10 de estos sitios en las últimas horas. Pero quiero llevarte de regreso al ataque nocturno contra Soleimani para mostrar el impacto de estos ataques. No solo asesinaron a Soleimani y docenas de operativos del Basij, también uno de los objetivos era el siguiente. Básicamente, el complejo que alberga casas, vehículos, motocicletas del Basij, armamento, municiones, y esto fue destruido. Y esto literalmente incapacita a las fuerzas del Basij y su capacidad para salir a las calles y oprimir, para reprimir al pueblo iraní. Y por eso este tipo de ataques van a continuar con la intención de, ya sabes, mejorar las posibilidades para que el pueblo iraní derroque al régimen una vez que termine esta guerra. ¿Eso va a suceder? Desafortunadamente vamos a tener que esperar y ver cómo se desarrolla eso, pero en última instancia, este es uno de los principales objetivos declarados de Israel en este momento: reducir la capacidad del aparato represivo de Irán para reprimir cualquier protesta que se reanude si es que ocurre.
Bueno, sabes, quiero hablar sobre esta idea de que Israel ha ganado efectivamente su guerra con Irán. Eso comentó hace poco el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Sa'ar. Él afirma que Israel ha ganado, pero no menciona cuándo acabará el conflicto, solo que la campaña seguirá hasta lograr sus objetivos. ¿Qué significa ganar? Y en última instancia, también estamos viendo informes muy variados que están saliendo en este momento. Algunos informes señalan que funcionarios israelíes no creen que la Guardia Revolucionaria Islámica esté lo bastante debilitada para que el régimen pueda ser derrocado ahora. Recibimos informes que indican que la caída del régimen de Irán es posible. ¿Qué sucede en el terreno? Primero definamos victoria. El problema es que estamos atrapados entre dos definiciones muy binarias. Una idea es que si el régimen no cae mañana, es un fracaso. O que estamos logrando una victoria total. Y creo que ambas son definiciones binarias, simplistas e incluso infantiles de la guerra. El objetivo principal era eliminar las amenazas existenciales para Israel. El programa de misiles balísticos, el programa nuclear y la capacidad del régimen de crear un anillo de fuego de proxies terroristas alrededor de Israel. Los tres objetivos se están cumpliendo. El programa de misiles iraní está hecho trizas en comparación con cómo estaba en la víspera de esta guerra. El programa nuclear ha sufrido daños severos. Falta saber qué pasará con el uranio enriquecido. Y vemos en toda la región, especialmente en Líbano, que la capacidad de Irán para iniciar guerras por poder contra Israel se está degradando día con día. Así que esto es un espectro continuo, es un proceso, y el proceso está dirigido a debilitar y asegurarse de que el eje del terror iraní permanezca roto y sangrando. Hasta que ese régimen caiga, no sabemos cuándo va a caer, obviamente todos quieren verlo caer, pero no creo que sea razonable o realista saberlo o predecirlo, y por lo tanto, todas estas fuentes que están hablando oficialmente o extraoficialmente diciendo, oh, va a caer o no va a caer, creo que no aportan nada a la discusión porque nadie sabe. Sí, está bien. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente historia. Estados Unidos ha designado oficialmente a un hombre judío iraní estadounidense encarcelado en Irán como detenido injustamente. Kamran Hekmati es un joyero de Long Island que viajó a Irán para ver a su familia y, según ellos, lleva meses detenido en la prisión de Evin en Teherán. La medida indica que las autoridades de Estados Unidos creen que ahora se usa como moneda de cambio en la confrontación de Irán con Occidente. La designación pone su caso con los principales negociadores de rehenes de Estados Unidos, mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países en múltiples frentes. También genera preocupaciones renovadas sobre la diplomacia de rehenes y lo que podría significar para estadounidenses que viajan al extranjero durante un conflicto creciente. Ahora regreso con nuestras corresponsales en el estudio, Ariel Osran, nuestro corresponsal de Medio Oriente. ¿Qué nos puedes decir sobre el hecho de que se haya aplicado esta nueva designación de detenido injustamente? ¿Realmente cambia en términos prácticos los esfuerzos para asegurar la liberación de este hombre? Esto muestra que el gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente que él está retenido por autoridades iraníes injustamente y que está siendo usado como una especie de moneda de cambio para fortalecer la posición de Irán en la guerra, en esta operación que Estados Unidos lanzó contra Irán. Al final de cuentas, estamos hablando de alguien que sufre de cáncer y que está en una de las prisiones más notorias del mundo. Esto es lo que los iraníes han hecho durante años. Han detenido injustamente a ciudadanos extranjeros, no solo a estadounidenses, y a lo largo de los años ha habido acuerdos de intercambio con países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, para su liberación. Pero ahora, en esta situación de tensiones elevadas, esto es algo que los iraníes están usando una vez más como un intento de aprovechar su posición con respecto a esta guerra. Estamos viendo que no se detienen en su esfuerzo por aplicar presión en todas partes y a todos, y usan todas las tácticas a su disposición, incluyendo a un extranjero como moneda de cambio. Es una historia terrible. Ahora vamos a Irán. Autoridades iraníes reportan cientos de arrestos desde el conflicto con Israel y Estados Unidos, incluyendo al menos 10 extranjeros acusados de espionaje o colaboración con fuerzas enemigas. Esta redada masiva ocurre mientras autoridades piden a la gente quedarse en casa durante uno de los festivales más populares, citando temores de que podría ser aprovechado para provocar disturbios o inestabilidad.
Para profundizar nos acompaña Navid Moabi, experto y expreso político en Irán. ¿Cómo perciben los iraníes los recientes ataques israelíes, incluyendo la eliminación del Larijani y, por supuesto, del comandante del Basij, Soleimani? ¿El público ve esto como una oportunidad para levantarse contra el régimen? Gracias por invitarme. Creo que los iraníes no podrían estar más felices ahora. No olvidemos que Larijani era el jefe de los asuntos de seguridad nacional de la República Islámica y fue el cerebro detrás de la masacre que ocurrió en enero. Además, este tipo fue miembro de la Guardia Revolucionaria, también fue el jefe del régimen y de la televisión estatal durante 10 años. Supervisó muchas confesiones forzadas, de hecho intensificó la transmisión y difusión televisiva de confesiones forzadas de disidentes. Así que los iraníes definitivamente lo celebran, pero para que los iraníes vuelvan a salir a las calles, creo que todavía no estamos en ese punto. Esta campaña debe continuar, la decapitación debe continuar. Aún así, la mayoría de los responsables políticos iraníes siguen vivos, incluyendo a su presidente, el jefe del Poder Judicial, el jefe de la Fuerza Policial y muchos otros. Así que el régimen todavía domina las calles, pero hemos visto en los últimos 2 días, especialmente hoy, mientras veo en la pantalla, Israel atacó bases de los basillíes y también a quienes están en las calles hostigando al pueblo iraní. Es un muy buen primer paso, pero Israel necesita ampliar eso y creo que una vez que el régimen esté debilitado, en la próxima semana más o menos, o en las próximas 2 semanas, eso allanará el camino para que el pueblo iraní vuelva a salir a las calles. Según los informes que recibo de Irán, aún no llegamos a ese punto. Cuéntanos sobre esos informes que recibes de Irán. Con las restricciones de Internet y la incautación de tecnología como Starlink, ¿cómo controla el régimen la información en este conflicto? ¿Qué dicen los locales? En realidad, la conectividad a Internet ha empeorado últimamente por alguna razón. Así que, de hecho, he perdido casi todos mis contactos, excepto 1 o 2. El régimen está tratando de arrestar a las personas que tienen acceso a satélites de Starlink para el Internet. Así que ese es un paso muy preocupante, pero creo que muchos iraníes solo están esperando el momento adecuado para volver a salir a la calle. Están felices de que finalmente la ayuda haya llegado. La población está especialmente feliz por los familiares que han perdido a sus seres queridos. Ellos estuvieron de luto durante 2 meses, pensaron que este momento nunca llegaría. Pero justo anoche Israel mató a alrededor de 300, se informa que son 300 miembros del Basij. Así que la campaña avanza con mucha fuerza y los iraníes esperan que se expanda. Pero el régimen, como siempre, he estado siguiendo al régimen iraní. Canales de Telegram reportan arrestos masivos. En Hamadán ayer detuvieron a 55 personas. Solo están tratando de asustar a la gente para que se quede en casa, pero creo que incluso ellos lo reconocen. En algún momento Israel y Estados Unidos, y también con la ayuda del príncipe heredero, harán un llamado público para que los iraníes vuelvan a salir a las calles. Sabes, lo último que quiero preguntarte, hemos visto de nuevo protestas a favor del régimen en Irán, lo sabemos. La República Islámica convoca a sus simpatizantes a manifestarse para demostrar apoyo al gobierno. ¿Qué opinas? ¿Y qué opinas de, ya sabes, supongo, la división entre la población iraní o de Irán, no solo la diáspora iraní? Obviamente, a menudo hablamos con la diáspora porque no tenemos la posibilidad de hablar con los iraníes que están en el país. Pero, ¿qué dirías tú? ¿La división es en cuanto al apoyo al régimen? Y no. Bueno, creo que está muy claro que todas estas dictaduras tienen su propia base de apoyo dentro del país. En Irán se estima que el régimen cuenta con un apoyo del 10 al 15%. Quieren que sus simpatizantes salgan a la calle por 2 razones. Primero, para intimidar a los manifestantes iraníes y segundo, quieren mostrarle al mundo
que el régimen sigue en pie y potencialmente usarlos como escudo. ¿Has visto a los funcionarios del régimen iraní salir a la calle en el llamado Día de Al-Quds, protestando y gritando muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, mientras tenían gente a su alrededor? La diáspora internacional de Irán, Ahad, informó que cuando Ali Larijani, quien fue asesinado ayer, era alguien a quien un ciudadano iraní siguió a él y a su auto y pudo pasar la información a los israelíes. Y finalmente, Voy a interrumpirte porque el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Efi Defran, está hablando. Escuchemos lo que dice. Identificamos un esfuerzo incrementado por parte de Hezbollah según nuestro entendimiento de sus preparativos. Realizamos una evaluación de la situación y les informamos con toda la información que tenemos a nuestra disposición. El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel coopera con todos los servicios de emergencia. Hemos atacado y continuamos atacando a Hezbollah para disminuir su capacidad de atacar a Israel. Aquí ven un ata que realizamos hace unos minutos contra un lanzador que estaba apuntando a Israel. Nuestra principal consideración es su seguridad. Estamos bien entrenados para enfrentar este tipo de amenazas y estamos actuando para defenderlos. En Irán estamos yendo tras los principales comandantes del régimen. Eliminamos a líderes terroristas que planearon y llevaron a cabo muchos ataques terroristas contra civiles israelíes. Eliminamos a Ali Larijani, uno de los comandantes de mayor rango y experimentados del régimen. Después de eliminar a Jamenei, al inicio de la operación, él se consolidó como el líder de facto del régimen. Larijani fue personalmente responsable de la masacre de su propio pueblo y de los ataques contra Israel. También eliminamos a Gholam Reza Soleimani, el comandante del Basij, y a otros altos mandos en el Basij. Este organismo es responsable de actos represivos contra el pueblo iraní. Las manos de los operativos del Basij están manchadas con la sangre de miles de iraníes que fueron asesinados en las protestas. Seguimos cazando a las fuerzas del Basij en sus retenes, tiendas de campaña y en cualquier otro lugar hasta que no tengan dónde esconderse. Y no quedó nadie para actuar. El comandante del Basij era el rostro de la opresión. Lo que hizo era parte del plan para la destrucción de Israel. Los comandantes superiores que eliminamos formaban parte del esfuerzo por destruir el Estado de Israel y los eliminamos mientras huían por sus vidas. Alcanzaremos a cualquiera sin importar cuándo o dónde. En Líbano seguimos ampliando nuestra operación para proteger a las comunidades de la frontera norte y para dar un golpe decisivo a Hezbollah. Seguimos reforzando nuestro comando norte y lo haremos en los próximos días. Irán y Hezbollah continúan buscando dañar la frente interno de Israel, pero el daño que ellos están sufriendo es insuperable en comparación con el daño que le están causando a Israel. Pero aún debemos decir que la defensa no es hermética. Para protegerse de estas amenazas, siga las indicaciones de defensa civil y entre a los refugios cuando sea necesario. Profundizar el impacto de eliminar a los comandantes del régimen está ayudando a reducir las amenazas para los ciudadanos de Israel. Los logros significativos que estamos alcanzando son resultado de los esfuerzos constantes de todos los comandantes y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, tanto en servicio activo como en la reserva. Seguiré viniendo para informarles. Preguntas de I24 News. ¿Piensa que eliminar a las fuerzas Basij permitirá que los iraníes salgan a las calles? Cada día que pasa, estamos profundizando el daño a todos los elementos del régimen. Anoche fue un ataque muy significativo que eliminó a numerosos comandantes, incluido Larijani. Y estamos presentes en cada uno de ellos y seguimos operando en todos los diferentes objetivos para profundizar el impacto en el régimen. Y estamos estableciendo las condiciones para que el pueblo iraní tome su propio futuro en sus propias manos. Lo que ellos decidan hacer, esa es su decisión.
¿Sabemos cuál es la condición de Mojtaba Hamenei? Ahora me gustaría escuchar a nuestro analista de seguridad, Yaakov Lapin. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Efi de Fran? ¿Cuál es la evaluación que tienes de su declaración? Da un resumen de los principales logros operativos de las últimas 24 horas que son muy significativos. Estamos hablando de la eliminación del gobernante de facto de Irán. Es importante decir, cuando hablamos de Ali Larijani, eso. Según inteligencia israelí, este hombre daba órdenes a las unidades de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica para atacar a Israel, el Golfo, Estados Árabes y masacrar iraníes en enero. En realidad, él fue casi el gobernante de facto, incluso con el Ayatollah Khomeini vivo, y lo fue aún más tras la eliminación de Khamenei el 20 de enero. Creo que es fundamental entender su importancia. Lo muestran como moderado en algunos comentarios. Esto está muy lejos de su verdadera función. Él estaba dirigiendo la guerra y dirigiendo masacres, así que esto obviamente va a afectar la moral del régimen. Por supuesto, van a buscar un reemplazo. Y la eliminación del comandante del Basij, esto es eliminar la misma estructura de mando que es responsable de la represión interna y el asesinato masivo del pueblo iraní. Y también estamos viendo que el Basij está siendo golpeada en el campo, en los retenes y las bases. Hay mucha presión sobre la capacidad del régimen para imponer su voluntad al pueblo iraní. Básicamente, estamos viendo que el régimen está siendo atacado a lo largo de toda la cadena de mando, a través de varios tipos de objetivos, así como sus capacidades de misiles y su programa nuclear. Es completamente sistemático y eso es básicamente lo que estamos escuchando aquí de Efi de Fran. Él le está dando una actualización a la gente. Creo que los logros operativos de las fuerzas de defensa de Israel aquí son enormes. Gracias por el análisis. Ahora con nuestra corresponsal, Palir Esladín. Desde la medianoche, Irán ha lanzado al menos 8 oleadas de misiles balísticos contra Israel. La última fue hace 2 horas en el sur. Más temprano, un misil dañó la ciudad de Rishon LeZion en Israel, con municiones de racimo en al menos 7 sitios. Palir Esladín, nuestra corresponsal, nos acompaña desde la sede de MADA en Ramle. Equipos de emergencia nos informan lo más reciente sobre lesiones e impactos de estos ataques con misiles. Sí, como mencionaste, durante las últimas horas ha estado relativamente tranquilo desde que sonó la sirena. En diferentes partes del sur de Israel y casi unos minutos antes de eso, también fue en el centro de Israel. En ambos casos, afortunadamente, terminaron sin que se reportaran víctimas. Claro, hubo daños durante el día en Rishon LeZion y otras zonas, especialmente cuando Irán utiliza municiones de racimo, ya que esas bombas fragmentadas pueden afectar una zona amplia. Y por eso es muy, muy importante permanecer en el refugio. Y estamos aquí, como mencionaste, en la sede de MADA y para hablar sobre la actividad aquí. Estamos aquí con Uri Shacham, el jefe de gabinete aquí. ¿Puedes contarnos qué hacen aquí durante el día y cómo reciben las llamadas de las personas? Sí, en los últimos 18 días, Maguen David Adom estuvo totalmente movilizado. 39,000 empleados y voluntarios operan casi 2,000 ambulancias. ¿Dónde estamos ahora? Este es el lugar donde se reciben las llamadas de emergencia una vez que se dispara un misil, pero no solo llegan llamadas. Aquí recibimos información de todo tipo de sensores, información computarizada, información de otros servicios de emergencia, de los bomberos o la policía. Y de hecho aquí tenemos una fusión de datos que toma toda la información y crea lo que es el panorama situacional. Y así es como sabemos qué hacer, a qué lugares enviar las ambulancias. Tomemos el ataque de esta tarde que creó muchos incidentes. Mencionaste las municiones de racimo, así que crearon más de 10 escenas. Como Maguen David Adom tiene toda la información, sabíamos dónde está la escena principal y las secundarias. Maguen David Adom envía equipos por todos lados. Sabíamos dónde enviar la mayoría de las ambulancias y, gracias a Dios, no hubo víctimas porque la gente sigue las instrucciones del mando del frente doméstico. Pero aún así, este lugar, este despacho de emergencias, sabe cómo tomar toda la información, integrarla en una sola pieza central de información y enviar a los equipos allá.
Gracias por explicarlo y por su trabajo aquí. Gracias. Gracias. Maguen David Adom está lista para cualquier desafío que enfrente Israel. Estamos preparados. Esperemos que todo esté tranquilo. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial. Gracias, Valir. Regresamos enseguida. Regresamos a I24 News en inglés. Soy Natasha Kirchak. Gracias por acompañarnos. Aunque el conflicto está en Irán, una de las principales disputas es por una franja de agua clave para el transporte mundial de petróleo. El presidente Trump critica a los aliados por su supuesta falta de entusiasmo tras pedirles unirse a una coalición para asegurar el estrecho de Hormuz. Mientras el transporte marítimo allí se detiene casi por completo y los mercados energéticos se mantienen en vilo, Trump asegura que la guerra acabará pronto, aunque no esta semana, y afirma que varios países se están uniendo. Algunos socios clave, como Francia, han dicho que no participarán, temerosos de ser arrastrados más a fondo en un conflicto que no iniciaron. Ahora vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde el Departamento de Estado en Washington, D.C. ¿Sabes qué tan seria es toda esta duda que estamos viendo por parte de los aliados de Estados Unidos? ¿Se enfrenta Trump a una cautela normal aquí? ¿O en última instancia se trata de una verdadera negativa a respaldar a Estados Unidos de manera significativa? ¿Qué implicará eso para el futuro de las relaciones de Estados Unidos con la OTAN? Es interesante la forma en que lo expresas, Natasha, de manera significativa. Es lo que dijiste muchas veces. Los países se han salido con la suya, si quieres llamarlo así, al menos en la mente de Trump, se han salido con la suya contribuyendo de maneras no significativas, es decir, de formas simbólicas u otras maneras. Eso no bastó para Trump, pero al menos hicieron un esfuerzo y dieron algo. Aquí no hay nada, los países de la OTAN y la Unión Europea se niegan rotundamente a ayudar en el estrecho de Hormuz. Eso es algo difícil de aceptar para el presidente Trump. Creo que él preferiría que al menos dieran algo, aunque sea simbólicamente, y así él podría salvar un poco la imagen y ellos también, y parecería que hay una alianza en marcha. Ellos dicen que no es su guerra y que se encarguen otros, mientras Trump manda mensajes contradictorios. No los necesitamos, pero agradeceríamos su ayuda. Además, tenemos nuestro propio petróleo y Estados Unidos es el principal productor y exportador mundial. Es su petróleo el que debe preocuparles y el que les ayudará, pero también necesitamos su apoyo aquí. Son mensajes contradictorios, lo que ha sido problemático para la administración durante esta guerra. Es interesante que hay un país que al menos parece mostrar cierta disposición para intervenir. Un asesor diplomático clave de los Emiratos Árabes Unidos mencionó que los EAU podrían ayudar en el estrecho de Hormuz y respaldar los esfuerzos de Estados Unidos e Israel para abrirlo. Así que toda la reacción negativa que se suponía iba a venir de los países del Golfo realmente aún no se ha materializado, al menos públicamente. Son los aliados europeos de la OTAN no atacados por Irán quienes más problemas causan a Trump. Irónico. Muy bien. Mike, gracias por el análisis. Es un dilema muy interesante para Trump. Después de años de defenderse contra oleadas de drones diseñados por Irán y utilizados por Rusia, Kiev ahora está ofreciendo su experiencia ganada en el campo de batalla a los estados del Golfo que enfrentan amenazas similares. Según se informa, funcionarios ucranianos enviaron expertos militares a la región y promueven tecnología avanzada antidrones para proteger infraestructura crítica de forma más rápida y económica. Algunos analistas dicen que esto podría darle a Washington una oportunidad estratégica
no solo para fortalecer a sus socios en el Golfo, sino también para contrarrestar la influencia tanto de Irán como de Rusia en la región. La duda es si Estados Unidos usará este momento para crear una red de seguridad más interconectada entre Europa y Medio Oriente. Desde Washington, D.C., nos acompaña Anna Borshevskaya, investigadora principal en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. ¿Por qué lo crees? Ucrania tiene una posición única para ofrecer a los estados del Golfo algo que quizá EU y sus socios no puedan dar tan rápido o de manera tan económica. Es un gusto estar aquí. Bueno, Ucrania tiene una posición única, porque simplemente no hay otro país en el mundo que haya tenido que lidiar con drones iraníes y rusos a diario durante los últimos años. Ningún país tiene ese nivel de experiencia. En este momento es un recurso sin igual para Estados Unidos. Estamos presenciando otra ronda de infiltraciones de drones en el norte de Israel y mucho fuego proveniente del Líbano. Como comentario adicional, Ana, ¿cómo podría una mayor cooperación en defensa entre Ucrania y el Golfo cambiar el equilibrio de influencia entre Rusia, Irán y Occidente en Medio Oriente? Rusia es un proveedor clave de armas para Medio Oriente, es un importante suministrador de armas para esta región. Ucrania es el único país que puede ofrecer una alternativa viable a Rusia en el mercado de armas. Sería un momento muy significativo aquí y debemos reconocerlo. Ucrania es el único país que puede contrarrestar a Rusia específicamente en este ámbito y aprovechando esa relación militar. Puedes ver que Ucrania potencialmente podría desempeñar un papel más grande a un nivel más profundo, en un nivel de asociación más profundo, como en foros económicos que son tan importantes para los estados del Golfo y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, sirviendo y expandiéndose como una alternativa viable a la influencia rusa en otras áreas que están más enfocadas en lo económico que en lo militar. ¿Qué acciones concretas debería tomar Washington para aprovechar este momento y lograr una ventaja estratégica duradera, no solo una alianza temporal en la guerra? Washington podría respaldar el esfuerzo actual del presidente Zelensky y lo que está haciendo ahora. Y podría buscar maneras de consolidar, de construir sobre estos esfuerzos, de afianzar la influencia ucraniana, el alcance ucraniano, para convertirlo en una asociación más profunda. Eso es simplemente a corto plazo y táctico, enfocado en la amenaza inmediata que tenemos enfrente. Muy bien, y me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Ahora quiero regresar a lo que está sucediendo en el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel acaban de emitir un comunicado diciendo que en los últimos minutos la organización terrorista Hezbollah ha lanzado cohetes hacia varias zonas dentro del estado de Israel, principalmente al norte de Israel, pero incluso vimos hasta Adera, que está en el centro de Israel. Ariel, quiero hablarte rápido sobre esto. El mando del Frente Doméstico advirtió sobre un posible ataque mayor de Hezbollah desde el Líbano esta noche. ¿Es esto lo que vemos ahora? Yo también lo creo. Las fuerzas de defensa de Israel también dicen que están intentando eliminar estos lanzadores en tiempo real. Efi de Fran hace poco mostró un video atacando un lanzador mientras se preparaba para disparar contra Israel. Actualmente vemos un esfuerzo coordinado de Hezbollah para mantener un alto ritmo de lanzamientos hacia Israel. Ahora, Israel ha golpeado de manera muy significativa las capacidades de Hezbollah, realmente tratando de empujarlos hacia el norte, pero aún así mantienen capacidades de lanzamiento hacia Israel. Quiero decir, ya sabes, cuando Hezbollah reanudó los ataques contra Israel, hubo algunos en Israel que se sorprendieron. ¿Cómo puede Hezbollah seguir atacando a Israel después de ser golpeado tan duro? Pero debemos recordar cuál era la amenaza inicial. Cuando Hezbollah se unió a la guerra el 8 de octubre de 2023, tenían en su arsenal 250,000 cohetes y misiles. Amenazaron con invadir comunidades fronterizas del norte de Israel y las atacaron con misiles antitanque yendo casa por casa a lo largo de la frontera. Ahora, o más bien el 27 de noviembre de 2024, cuando llegó el alto al fuego,
esa amenaza cambió. Israel degradó significativamente las capacidades de Hezbollah y eliminó la amenaza inmediata de invasión terrestre. Y al establecer una zona de amortiguamiento en el lado libanés de la frontera, básicamente creó una barrera entre las fuerzas de Hezbollah y las comunidades del norte en la frontera, eliminando también la amenaza de asalto a la frontera y también los misiles antitanque. Pero eso no significa que no sigan teniendo unas decenas de miles de cohetes y drones que continúan lanzando contra Israel. Pero si al principio, en el periodo inicial, lanzaban 40 cohetes por andanada en múltiples andanadas al día, ahora están lanzando 4, 5, 10 cohetes por andanada. Aunque según informes, esta última andanada tenía unos 40 cohetes. Pero eso se presentó como un esfuerzo concertado de Hezbollah para aumentar. Así que lo que estamos viendo ahora, la capacidad máxima de Hezbollah, ni siquiera alcanza la capacidad mínima de lo que mostraron hace unos 2 años. Así que, en última instancia, la amenaza no desaparecerá de forma permanente. No se reducirá a cero hasta que haya un esfuerzo concertado por parte de las autoridades iraníes y libanesas para desmantelar a Hezbollah y establecer su propia soberanía en las áreas donde Hezbollah está operando y lanzando ataques. Pero Israel, y lo vemos, ha degradado significativamente sus capacidades y ha reducido el nivel de amenaza. La amenaza aún permanece y por eso hay fuerzas israelíes operando bajo tierra, operando desde el aire para seguir degradando esas capacidades. No se ha reducido a cero, pero si vemos en un periodo de 2 a 3 años, ha disminuido significativamente durante ese tiempo. Muy bien, gracias por esa actualización. Obviamente, como sabemos, parece que todavía hay ataques de las fuerzas de defensa de Israel contra lanzadores de Hezbollah en respuesta a este ataque con cohetes. Ojalá pronto haya más información. Actualizaciones de viajes. Tras semanas de estrictas restricciones por la guerra, hay un avance hacia la normalidad en la principal puerta de entrada internacional de Israel. Difícil de creer después de lo que acabamos de escuchar, pero a partir de hoy, el gobierno está flexibilizando los límites en los vuelos de salida desde el aeropuerto Ben Gurión en el centro de Israel, permitiendo que más pasajeros aborden aviones con destino a Europa. Mientras las autoridades se adaptan al conflicto, las aerolíneas israelíes pueden transportar hasta 120 pasajeros por vuelo y ya negocian aumentar ese número en los próximos días. Los vuelos de larga distancia a Norteamérica ya operan al máximo, pero la situación sigue desigual y las principales aerolíneas extranjeras aún suspenden rutas. Citan riesgos regionales. El grupo Lufthansa de Alemania ha extendido la suspensión de sus vuelos a Tel Aviv hasta el 9 de abril debido a importantes restricciones en el tráfico aéreo en Medio Oriente. Al menos eso es lo que dicen. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Joe Brown en WAR para hablar sobre lo que implica esto. Joe, ¿qué motiva la decisión de reducir poco a poco los límites de pasajeros? ¿Mejoró la confianza en la seguridad o solo aumenta la presión económica? Ambos factores influyen mucho. Como decía Ariel, hay menos cohetes de Hezbollah en Líbano y también menos misiles de Irán. Los ejércitos de Israel y Estados Unidos estiman que los lanzamientos de misiles bajaron un 90%, y cuando suenan las sirenas en Israel es solo 1 o 2, no más de un par de lanzamientos par de misiles por lanzamiento. Pero debido a esto ha significado que sienten que hay mucho menos peligro para el aeropuerto Ben Gurión. Porque aunque puedas pensar que el problema tiene que ver con los aviones en el cielo, en realidad los principales temores tienen que ver principalmente con los aviones en tierra. Porque cuando estás en el aeropuerto Ben Gurión, realmente estás rodeado de varios refugios. Pero si estás más cerca en la pista, si estás en el avión esperando para despegar, entonces no tienes a dónde esconderte. Y el aeropuerto Ben Gurión es un objetivo principal para Irán. Si atacas los principales aeropuertos internacionales de Israel, especialmente el más grande, eso genera sensación de debilidad. La gente no puede entrar ni salir del país, lo que causa inquietud tanto a quienes quieren regresar como a quienes desean salir de Israel. Y además de esto, como dijiste, está la presión económica sobre Israel, especialmente en esta época.
habría mucha más gente viniendo al país para celebrar el festividad de Pesaj, así que están tratando de hacer que la gente todavía pueda entrar al país y por eso han aumentado el número de personas que viajan a Europa a 120 por vuelo y para Norteamérica los vuelos están al máximo. Fue un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos para que 6 vuelos solo con ciudadanos estadounidenses viajaran a ese país. Así que ambas cosas son importantes, los temas económicos en Israel, pero también la cuestión de la seguridad. Gracias por la actualización, Joe. Ahora vamos a Europa y Estados Unidos. Autoridades en Países Bajos investigan si Irán está relacionado con un ataque reciente a una sinagoga en Rotterdam, hecho que genera nuevas alertas sobre posibles repercusiones globales de la guerra en Medio Oriente. Funcionarios holandeses informan que 4 adolescentes fueron arrestados tras un ataque incendiario y explosión en un sitio judío, considerado un acto terrorista por fiscales. La investigación ocurre tras varios incidentes recientes contra instituciones judías en Europa y Estados Unidos. Ahora se une Hailey Seufer. Ella dirige el Consejo Democrático Judío de América en Washington, D.C. Sabes, Hailey, obviamente, ha habido una ola de diferentes ataques antisemitas que hemos estado viendo desarrollarse en este momento, no solo en toda Europa, sino también en Estados Unidos. Y lo que parece una ola de justificación de estos ataques antisemitas, como resultado de lo que está pasando en Israel, en Irán con Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, gracias por invitarme. En el último año, aquí en Estados Unidos, ha habido 4 incidentes de violencia antisemita en los que el agresor mencionó sentimientos anti-Israel. Comenzando en abril con el incendio provocado y el ataque con bombas incendiarias a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Un mes después, mataron a tiros a 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington, D.C. Al mes siguiente, en Boulder, Colorado, se atacó a los manifestantes que protestaban por la liberación de los rehenes. Y luego, por supuesto, la semana pasada vimos el horrible ataque al Templo Israel, la sinagoga reformista más grande de Estados Unidos, que tenía a 140 niños pequeños dentro. Así que estos ataques aterradores contra la comunidad judía realmente están llamando la atención no solo sobre el aumento del antisemitismo, sino sobre el aumento del antisemitismo. Cuando, desde mi punto de vista, el sentimiento anti-Israel se manifiesta en violencia antisemita. Y por eso creo que es muy importante que reconozcamos estos incidentes por lo que son y que haya una condena inequívoca de ellos. Al tratarse de antisemitismo, no debe haber justificación ni citar eventos en Medio Oriente como si de alguna manera justificaran o racionalizaran el incidente. El antisemitismo es antisemitismo y, como hemos visto, es increíblemente peligroso. Actualmente vemos investigaciones sobre posibles vínculos extranjeros con estos ataques a instituciones judías. Obviamente, en el caso de la sinagoga en Detroit, vimos que la persona que llevó a cabo ese ataque era en realidad el hermano de un comandante de Hezbollah. ¿Qué nos puedes decir sobre cuán preocupadas deberían estar las comunidades, específicamente en Estados Unidos, por estos ataques vinculados al extranjero? ¿Y cómo está lidiando la comunidad judía con eso? Estamos preocupados y está claro que los acontecimientos en Medio Oriente han aumentado las amenazas para los estadounidenses judíos y sus instituciones. Es fundamental enfatizarlo nuevamente. Ninguna acción de Israel o del ejército israelí o del ejército estadounidense debe ser utilizada como excusa o justificación para el antisemitismo. Estamos reforzando la seguridad en nuestras instituciones ante estas crecientes amenazas. El mismo día que el Templo Israel fue atacado en Michigan, aquí en Washington, D.C., yo estaba en mi sinagoga y sé que estábamos reforzando la seguridad, el perímetro de seguridad y la seguridad dentro de la sinagoga. Y el año pasado se estimó que la comunidad judía estadounidense está gastando más de $760 millones al año en seguridad. Y está claro que probablemente nuestros requisitos aumentarán. ¿Recibe suficiente apoyo del gobierno de Estados Unidos para este problema?
Bueno, el principal financiador del aumento de la seguridad, al menos por parte del gobierno federal, viene en forma de subvenciones de seguridad para organizaciones sin fines de lucro. Es un programa anual y el dinero se otorga a través del Departamento de Seguridad Nacional. Este programa de subvenciones en realidad fue congelado por la Casa Blanca el año pasado, luego se restableció y en el presupuesto de este año llegó con una cantidad menor a la solicitada inicialmente. Esperamos que el programa reciba fondos completos y no se politice. En cuanto a exigir que las sinagogas o instituciones judías se adhieran a ciertas políticas de la Casa Blanca de Trump, Muy bien, Hailey, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos y darnos un poco de perspectiva sobre lo que está enfrentando tu comunidad en este momento. Debemos pasar al siguiente tema. El presidente Donald Trump afirma que los ataques de Irán a los países del Golfo fueron una sorpresa. Nuevos reportes indican que esa opción ya se había considerado antes de la guerra. Alex Schloss nos cuenta la historia. Dios mío. Donald Trump afirma que los ataques de Irán sorprendieron a todos, pero informes recientes indican que los riesgos ya se conocían antes de que iniciara la guerra. Antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump fue advertido de que Teherán podría responder contra objetivos estadounidenses y estados del Golfo vistos como partidarios de la operación. Esto contrasta con lo que Trump dijo públicamente esta semana. El lunes afirmó 2 veces que los ataques de Irán a estados regionales fueron inesperados. Escuché que enviaban misiles a los Emiratos Árabes Unidos y pensé, qué raro si son como el banquero de Irán. Bien, Arabia Saudita. De repente Kuwait está siendo atacado, Bahrein está siendo atacado, todos estos países están siendo atacados. Ningún experto predijo que eso pasaría. No se trata de preguntar si debimos saberlo. Aunque lo supiéramos, igual debemos actuar. Sin embargo, varios informes indican que esa posibilidad ya figuraba en los informes de inteligencia. La preocupación era que si el conflicto se ampliaba, como Irán había prometido anteriormente, Teherán podría atacar a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, especialmente a aquellos que se consideraba que ayudaban a Washington. También se informó que a Trump se le advirtió que Irán podría intentar interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz y que los planes israelíes de asesinar a altos líderes iraníes podrían desencadenar represalias más amplias contra objetivos militares y diplomáticos de Estados Unidos, y posiblemente también contra países aliados. Con ataques en los estados del Golfo, objetivos estadounidenses y la guerra expandiéndose, la atención se centra en la diferencia entre lo que Trump declara y lo que le informaron en privado. Ahora vamos con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osron. Parece que hay otra ola de ataques con drones en el norte de Israel, especialmente en la Alta Galilea. Esto ocurrió después de una ola anterior, un poco más al sur del norte. Ahora quiero dirigirme a ti, Ariel Osran, con más actualizaciones sobre los ataques iraníes en los estados árabes del Golfo. Luego, podrías hablar sobre lo que ocurre en el norte. Sí. Lo más reciente es que las fuerzas sauditas dicen que derribaron un misil balístico iraní que se dirigía a la gobernación de Al-Kaj. Anteriormente dijeron que en las últimas horas derribaron 7 drones que se dirigían a la provincia oriental. En la mayoría de los demás países, las últimas horas han sido tranquilas, pero hemos visto que la mayoría de los ataques contra los países del Golfo ocurren por la noche y así vemos que la amenaza persiste. Que Irán sigue atacando la infraestructura petrolera saudita, así como la infraestructura petrolera emiratí. Un misil balístico fue derribado sobre Qatar más temprano hoy. Y realmente aquí estamos viendo que la amenaza sigue vigente para estos países ahora. Una declaración interesante proviene del asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Gola Anwar Galgash, diciendo que los Emiratos Árabes Unidos podrían desempeñar un papel en un esfuerzo internacional liderado por Estados Unidos para garantizar el paso seguro por el estrecho de Hormuz. Este sería el primer país que expresa públicamente ese sentimiento, apoyando, ya sabes, escoltar barcos, así como proporcionar seguridad. Curioso que esto provenga de los Emiratos Árabes Unidos. Pero hasta ahora, solo los Emiratos Árabes Unidos son el único país del Golfo que expresa ese sentimiento.
cuando son los 6 países del Golfo los que están siendo atacados por Irán, como Omán y Belice, pero en lo que respecta al resto, están experimentando ataques diarios, a veces cada hora, de drones y misiles provenientes de Irán. Solo quiero hablar de lo que pasa en el norte de Israel ahora. Parece que Hezbollah está lanzando otra ola de ataques en el norte de Israel, especialmente en la Alta Galilea y la línea de confrontación. Esto sucede tras una ola de ataques con cohetes, 16 minutos antes. Esta parece ser la gran oleada que advertía el mando del frente doméstico. Solo quiero preguntarte rápido, Ariel, antes del corte, ¿cuál es la diferencia entre los impactos de drones y los ataques con cohetes de Hezbollah normalmente? Solo quiero aclarar que los lanzamientos fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas, sin heridos reportados. Y esto es muy significativo porque permite 2 cosas. Una, que las fuerzas israelíes continúen operando intensamente contra Hezbollah. Y también evita la necesidad de evacuar grandes porciones de la población en la comunidad de la frontera norte de Israel. Así que estos ataques persisten. Esta ola fue más intensa de lo normal, pero en general Hezbollah tiene capacidad limitada para amenazar a Israel. Bueno, esos ataques continúan mientras hablamos, pero desafortunadamente tenemos que ir a un corte comercial. Estaremos en vivo nuevamente desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Nos vemos pronto.